Bienvenidos una vez más a un nuevo podcast. En esta ocasión estamos en una locación diferente. Quería cambiar un poco la temática. Pero bueno, como lo dice el título, el día de hoy vamos a hablar sobre la cueva del dolor. Es un tema que me costó bastante trabajo escribir, porque también me costó bastante trabajo entenderlo. Y quería compartirlo. La idea parte de una gran persona en este mundo, que es, argumentalmente hablando, la mejor corredora en este planeta de ultramaratones. Ultramaratones, son carreras de 50, 70, 100 kilómetros, 200 kilómetros y todavía más. Courtney Dauwalter es por mucho y al menos en mi perspectiva la mejor corredora de ultras en este planeta. Ella menciona que la cueva del dolor es este lugar que se cree, que está en la mente y que se cree que uno llega solo para sentarse en ese lugar incómodo y sobrevivir. De hecho, para eso escribí este podcast, que en realidad no es para eso. Bueno, he descubierto yo, al menos, que no es para eso. Se entiende que la mayoría de las personas creen llegar a dicha cueva por razones externas a uno mismo, por otras personas, por situaciones que nos han pasado, etcétera, por infinidad de situaciones. Es cierto. Usualmente llegamos a esta cueva cuando sentimos que algo no va bien. Y aún en otras ocasiones también se piensa que esta cueva es un lugar que deberíamos de tratar de nunca llegar o de tener lo más alejado posible. Es esta cueva a la que a veces le tememos. Pero leyendo y recordando algo que leí de Marco Aurelio en sus meditaciones del libro número 4, nos menciona que la adversidad, que en este caso la planteo como el dolor, la adversidad no es una desgracia, antes bien, al contrario, el sufrirla con grandeza de ánimo es una dicha. Esta misma es esto, ¿no? Tan precioso al mismo tiempo, que este dolor o como él lo menciona, esta adversidad es una dicha que todos debemos de disfrutar y todos debemos de aprender de ella. Mucha gente se la pasa corriendo del dolor, de los problemas. Siempre queremos tener certeza de que vamos a poder lidiar con los problemas, o todavía peor, queremos saber con certeza cuáles son los problemas que vienen a nuestra vida en un futuro. Queremos adelantarnos a ellos. Así no funciona. Estoy seguro que si les pregunto a cada uno de ustedes si les gustan las sorpresas, la mayoría de ustedes me va a decir que sí. Les puedo asegurar que no es cierto. Nos gustan las sorpresas que nos causan. Nos gustan las sorpresas que nos causan comodidades. Cuando alguien nos regala un abrazo, o alguien nos regala dinero, o alguien nos regala algo, o alguien nos va y nos dice que somos la mejor persona del mundo. Ese tipo de sorpresas, o cuando vemos a alguien que jamás no habíamos visto en quién sabe cuánto, son sorpresas que nos traen alegría. Las sorpresas que no nos gustan, las sorpresas que nos traen incomodidad, les llamamos problemas. Y es parte de esto, de la incertidumbre al miedo. Más bien, la incertidumbre genera miedo.
pero al mismo tiempo es increíble. Esa incertidumbre, de hecho, es una de las cosas más increíbles del mundo, porque he descubierto que esa incertidumbre es lo que nos da estas ganas de ir a ver qué nos depara, a qué problemas nos tenemos que enfrentar. En un podcast pasado, con el que hice con Pablito, con mi estimado Pablito, me queda más clara esta idea. Él mismo menciona que ya no existen certezas en esta vida. La única certeza que me ha quedado clara en los últimos meses, fuera de la que mucha gente dice, la única certeza en este mundo es que vamos a morir. Fuera de esa certeza, me quedó bastante claro, después de estos últimos 5 meses por los que he pasado, que el trabajar en uno mismo es prerrogativo, es necesario y es casi hasta obligatorio, en cierto punto. Trabajar en ti mismo, en lo que de verdad quieres, te va a traer dolor. Te va a traer muchas incomodidades, te va a traer alegría, te va a traer que desarrolles disciplina del trabajo duro y constante. Es lo que he aprendido. Pero volviendo al tema principal, siempre me gusta diversificar. Volviendo al tema principal, la cueva del dolor, Courtney lo explica como este punto en el ultra, porque así lo ve ella, en el que su cuerpo y su mente duelen muchísimo, y que lo ha visto en diferentes personas, de hecho. Lo ha visto en diferentes personas a través de muchísimos ultras que ella ha corrido. Es un dolor físico y mental increíble. Más sin embargo, y la cito a ella, es justo cuando se llega a ese momento o a ese lugar en que en vez de preocuparse, celebra haber llegado a ese lugar, porque es en este lugar o en esta cueva donde el verdadero trabajo personal se puede lograr, donde el verdadero trabajo comienza. En el podcast pasado con Miriam, llegué a explicar que a veces me preguntan que si es 80% físico o 20% mental o al revés. Y mencionaba que se requiere 100% trabajo mental y 100% trabajo físico. Tal vez no lo expliqué tan bien, pero en realidad creo que lo expliqué con un ejemplo. Pero para poder llegar a ese punto, usualmente cuando crees que ya llegaste a tu límite, ya sea físico o mental, al cualquiera que llegues primero, es cuando apenas vas a la mitad de todo tu potencial que puedes dar. Dicho esto, usualmente se tiene como esta gran forma de ver el trabajo físico. Usualmente yo lo veo más bien como sentimientos y lógica, porque es para mí la forma de poderlo no balancear per se, más bien sobreescribir. Usualmente cuando estoy corriendo, justamente aquí donde estoy, que mi cuerpo se empieza a cansar. Físicamente me siento cansado, pero mentalmente sé que puedo dar más. Y entonces sobreescribo este dolor físico con mis ganas de querer correr más, de querer correr, incluso tal vez no más, pero a veces seguir corriendo a la misma velocidad, seguir corriendo más rápido. ¿Sale? Entonces, es por eso digo esta parte de que el 100% de algo, cuando crees que has dado el 100%, apenas vas a la mitad. Y por eso usualmente la gente dice, ¿no?, que uno tiene que dar el 200%. Si a ustedes les sirve como esa parte de verlo como 100 y 100, 100 mental, 100 físico, está bien. O sea, a mí me ha ayudado bastante.
Pero solo recuerden, es cuando crees que ya llegaste al límite, y al revés también funciona. Cuando crees que ya llegaste al límite de tus sentimientos, que crees que te vas a romper, que sientes que estás a punto de quebrarte en llanto, lo sobreescribes con trabajo y esfuerzo físico porque sabes que aún puedes dar más. Y de esa manera, pues una sobrescribe a la otra y deja como descansar a una mientras se recupera un poco. Pero bueno. Otra forma de verlo es que todo lo que queremos hacer en nuestra vida, porque tal vez verlo como desde el punto de vista que es una cueva del dolor que tenemos mental, sea un poco como difícil de entender o difícil de asimilar. Más sin embargo, otra forma de verlo es que cuando queremos hacer nuestras propias cosas, cuando queremos hacer lo que queremos hacer, sea lo que sea, no importa qué, debemos entender que se debe de pagar un precio para hacer las cosas que queremos hacer. Usualmente la gente se queja hoy en día, lo he visto mucho no solo en jóvenes, sino ya en realidad gente hasta mayor que yo. Gente que se queja de que no consigo más bien, se queja porque quiere conseguir lo que quiere sin pagar el precio. Entonces, así no funciona esta vida. ¿Sale? Siempre hay un precio que pagar. Siempre. Si lo que quieres es algo que buscas de verdad, pagarás el precio que sea, no importa cuál es. Pero si encuentras que el precio es muy alto para lo poco que te importa lo que quieres hacer, naturalmente, y es natural, que te quieras echar para atrás. Debemos siempre de evaluar qué estoy dispuesto a pagar y si estoy dispuesto a pagar lo que estoy dispuesto a pagar por lo que quiero hacer. Es parte natural de este análisis introspectivo de cada persona. Hay personas que desean tanto algo que están dispuestas a pagar cualquier precio y cualquier tiempo y cualquier cosa por lograrlo. Y hay otras que solo les interesa de paso, se olvidan de eso y siguen en su camino. No hay nada malo en ninguna de las dos, de hecho. No hay nada, absolutamente nada de malo en los dos casos anteriores. Ambos son correctos. Solo que si te encuentras con lo que de verdad quieres, tendrás que pagar el precio que tengas que pagar. Y no lo estoy diciendo de una manera como pesimista en nada, es meramente de una manera realista. Usualmente, cuando uno encuentra lo que sabe que tiene que pagar, se da cuenta los sacrificios que tiene que hacer. Y con sacrificios me refiero a diferentes formas. Una pareja, amigos, tiempo. Cosas que a lo mejor querías hacer, pero que tal vez, como dije hace rato, solo te interesaban. Porque para poder lograr lo que de veras quieres, necesitas poner el 200% el 200% de ti mismo para poder lograrlo. Y esta otra manera de verlo, como lo estaba explicando, es básicamente este precio. Yo lo veo como la cueva del dolor. No significa que llegue solo una vez. No significa que obtengas automáticamente con que una vez que llegues a esta cueva del dolor. Para nada. Cuando empecé a meditar sobre esto, cuando empecé a verlo de una manera diferente, empecé a notarme y ya aquí es meramente personal, pero empecé a notar cómo es que mi cueva mental del dolor era muy chiquita y por eso me sentía como tan incómodo dentro de ella cuando llegaba. Para mí es eso, es ese precio a pagar y cuando llego a ella, mental, sentimental, física o anímicamente, cuando llego a esta cueva del dolor, es para aprender algo que tengo que aprender.
Y no quiero que se confundan en que llegar a la cueva, a esta cueva del dolor, es meramente a través de algo físico o algo que es literalmente el dolor. No, en realidad es, si algo he aprendido en estos 2 meses en que he estado aplicando estos viajes hacia la cueva del dolor y haciéndola más grande. Porque literal, vuelvo a decir, es personal mío. Yo sí me visualizo llegando a mi propia cueva. Literal, hasta le puse una puerta. Y cuando llego, tengo una mesa justo ahí en la entrada, en mi mente, en la que llego y hay un cincel y un martillo y me pongo a hacerla más grande. Como dije, esto es meramente algo mío. Es algo que yo veo. No significa que todas las personas puedan verlo igual. Pero como dije, no es necesario el dolor físico para poder llegar a ello. Cada uno de ustedes puede llegar. Mas sin embargo, esta cueva de hecho es un lugar de silencio, un lugar desapegado y un lugar desconectado de la tecnología, del ruido, de las personas. Es un lugar muy íntimo, individual, dentro de cada uno de nosotros. Y como dije, es un lugar al que usualmente le tememos, pero de hecho se ha vuelto uno de mis lugares preferidos. Irónicamente. Entonces, ¿solo llegas a la cueva y listo? No. Es todo un proceso. No... Por eso, esta es la parte que más me costó escribir, de hecho. Y tal vez ni siquiera la escribí tan bien. No es solo llegar por llegar. Es todo un proceso y creo que si lo pude haber dividido en múltiples pasos. El primero es el cómo llegaste o el qué te llevó a esa cueva del dolor. No te estoy diciendo que analices ni culpabilices el que te llevó. Todo lo contrario. Abrázalo. Entiéndelo. Acéptalo. Es la única forma en la que pudo haber pasado. Acéptalo. El siguiente paso sería: ¿qué es lo que tienes que aprender de esta visita? Y aquí es donde entra mi analogía de cuando tomo el cincel y el martillo. Que digo, fíjate que esa piedra allá como que no me gusta que esté ahí. Vamos martillándola a ver qué podemos hacer con ella. Otra vez, estoy hablando en analogías. Y es meramente... es meramente como mi propio proceso, ¿no? Si les puede llegar a servir, por ejemplo, una de las últimas visitas fue por falta de confianza en mí mismo. Empezaba a flaquear otra vez en ciertas cosas que había estado trabajando. Por falta de confianza, porque esos pensamientos siempre llegan. Entre más vas avanzando, más vas queriendo algo, más vas progresando. Al mismo tiempo, tu mente también te está preguntando cosas fuertes. Y pues por esa falta de confianza, o puede ser también por falta de amor propio, ya aquí es meramente personal de quien quiera, por baja autoestima, por falta de comunicación, etcétera. Cualquier situación. Aquí ya estoy dando ejemplos, pero como siempre les he dicho, no me gusta mucho hablar en ejemplos. Pero si esto clarifica un poquito más las cosas, adelante. Pero bueno, en mi caso fue falta de confianza. Y abracé totalmente y acepté la razón por la cual empecé a flaquear otra vez en esta parte. La abracé totalmente. La comprendí. Sí, me dije cosas a mí mismo
que tenía que escuchar. Pero también aprendí de esta ida a... De esta ida a esta visita a esa cueva del dolor por falta de confianza. Y esto me hizo, de hecho, empezar a escribir otra lección que posteriormente tal vez entendamos que sí se trata sobre la confianza. Más sin embargo, escribí un poquito sobre ello en este último, ya para como finalizar. Entendí que cuando estaba ya dentro de mi cueva del dolor, debes de saber cuáles son las cosas que debes de mejorar. Y esto creo que lo platiqué también con Miriam en el podcast pasado, que ella me preguntaba, ¿qué te dices cuando de veras sientes que no quieres hacerlo? Esta es una de las cosas que en realidad, como le dije en el podcast, sé que tengo cosas y me prometí a mí mismo hace tiempo ser más fuerte y mejorarme a mí mismo, que lo he estado haciendo y sé que aún falta mucho trabajo, aún falta mucho cincel, aún falta mucho limar muchas asperezas. Pero debes de entender cuáles son esas partes. ¿Por qué? Usualmente cuando uno tiene como un problema en específico, voy a poner un ejemplo. Cuando alguien quiere dejar de ser alcohólico, por ejemplo. Uno cree que es como, debo dejar de tomar, debo empezar a hacer ejercicio, debo empezar a comer súper bien, debo empezar a leer, Y entonces se atiborra de estas cosas, ¿no? Se atiborra de estas infinidad de cosas que en realidad terminan por decir y abrumarte, ¿no? Y es como cuando en realidad solo tenías que enfocarte en estar sobrio. Eso era todo. Al menos para iniciar. Y este es como el último paso, o el último paso en el proceso dentro de la cueva del dolor. Identificar cuáles son las cosas que de verdad puedes mejorar o quieres mejorar y hacer un plan, individualizarlas o dividirlas hasta tal grado de que son tan pequeñas que puedes hacer un plan para poder atacar esas cosas en las que debemos de trabajar. Mas sin embargo, estando en esta como identificación de cosas, usualmente las personas suelen dramatizar o hacerlo o contar la historia de la peor manera posible. Obviamente que cuando haces la historia se vea súper dramatizada o se vea peor de lo que es, naturalmente te abruma, te hace sentir mal. Y aquí es cuando decimos esta típica frase, intenté todo. ¿Seguro? Seguro. Porque en realidad, sí, cuando dices intenté todo, hubieras conseguido lo que querías conseguir. Porque de verdad intentaste todo. Piénsenlo un poquito. Preferimos mentirnos y hacer estas historias más dramáticas o más tristes de lo que parecen ser, para mentirnos a nosotros mismos y dramatizar, y esto hace que nos podamos victimizar. No lo hagan. No. Confronten la verdad, como les dije, abracen la verdad como pasó, las cosas como son, ¿vale? Por eso, en realidad, alguien me ha preguntado, ¿algún día vas a contar tu historia de lo que te pasó? ¿Para qué? Por muchas razones no lo hago. Uno, hay personas involucradas en esa historia que preferiría no dañar, porque en realidad, aun si cuento mi propia versión, cada quien lo va a tomar a su propia perspectiva. Y hay personas en esa historia que aprecio muchísimo
y que prefiero no lastimarlas. Ni hablar de, en realidad, lo que pasó, porque fue algo muy personal. De ambos. Esa es la primera razón. La segunda razón en realidad es como, ¿para qué quisiera demostrarlo? ¿Para que me tengas más empatía o algo así? No. Las personas que estuvieron conmigo en este proceso me mostraron la empatía sin necesidad de sin la necesidad de saber en realidad qué me había pasado. Ellos sabían que estaba mal, ellos me veían mal. Y ellos estuvieron ahí aún así. Esa es la segunda razón por la cual no contaría. Porque se puede ver en realidad cómo es que alguien pasó por algo y en realidad pues o le cambió la vida o le hizo abrir los ojos o etcétera, y se pueden ver los resultados. Prefiero mil veces tener mi lado de la calle limpio y que funcione como ejemplo para otras personas, andar por la calle dramatizándome y yendo por la vida contando así como de, ay, es que me pasó esto y lo otro. No. Mejor trabajo en mí mismo y, como dije, mantengo mi lado de la calle limpio. Y si a alguien le sirve mi ejemplo, pues simplemente que lo vea, eso es todo. ¿Cómo afrontamos la cueva del dolor? Como dije, abrazándolo como pasó, entendiendo lo que tengo que aprender y haciendo un plan para poder mejorar. ¿Qué pasa si no tuviéramos la confianza de poder pasar por esta cueva del dolor? Empieza a trabajar en vencer a tus propias dudas. Porque no es un no puedo. Es un ¿qué pasa si lo logro? ¿Qué voy a conseguir? ¿En quién me voy a convertir? Ya para terminar, Alex Hormozi, un youtuber bastante popular, que también su historia ha sido como una de las que la gente por eso lo sigue, que es alguien que cambió su vida radicalmente y que ahora es todo es un bodybuilder. Bueno, no es un bodybuilder per se, es alguien que se dedica a la salud física y que cree fervientemente que la salud física es una de las mejores formas de llegar o trabajar en la salud mental. Pero bueno, Alex Hormozi ve la manera perfecta, o bueno, tiene una frase que me gusta mucho, que tiene que ver con la confianza. Lo cito: no obtienes la confianza diciendo o gritando afirmaciones frente al espejo, mas sin embargo, la obtienes de esta apilación de pruebas innegables de que eres quien dices ser quien eres. Supera o gánale a tus propias dudas. Y es cierto. Es ir apilando dentro de ti mismo. O sea, y es algo que es algo para ti. Para nadie más. Solo para ti. Pruebas innegables de que eres quien dices ser quien eres. Eso es la confianza. La confianza no sale de levantarte y decirte al espejo: venga, hoy puedo correr 25 kilómetros. Venga, hoy puedo hacer 100 sentadillas. No, o sea, es esta apilación de pruebas innegables. ¿Cómo hacemos una prueba innegable? Demostrándonoslo a nosotros mismos, a nadie más, a nosotros mismos. La confianza requiere pruebas y hechos personales, íntimos, intrapersonales. Nada más. Pero bueno, la cueva del dolor es un lugar que les recomiendo que visiten. No huyan de él, visítenlo de verdad. Es
Es muy bueno. Espero les haya gustado. Espero les haya ayudado. Como dije, es un muy bonito lugar. Estamos en un amanecer bastante bonito. Me gustó muchísimo. Y quería ver cómo salía, de hecho. Sé que el ruido es una de las cosas más, como importantes aquí. Más sin embargo, es ruido natural. Y de hecho es luz natural. Y sí, les comparto la vista del amanecer. Cuídense mucho y nos vemos en el siguiente podcast. Hasta luego.